Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, dándoles la bienvenida nuevamente a este viaje a través de la desolada carretera. Queridos pasajeros, entre este inicio de viaje y nuestro destino final, nos separan 50 minutos en los que, a través de ellos, estaremos conociendo diversas narraciones paranormales, así que asegúrense de llegar hasta el final. Queridos pasajeros, vayan tomando sus asientos, inclínenlos, ajusten bien sus cinturones, y mientras recorremos este desolado camino, no olviden voltear a sus costados. Tal vez durante este viaje, ustedes no estén solos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La pasajera. Hola, conductor. ¿Y qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Cristian y les escribo desde la ciudad de Aguascalientes. La historia que quiero compartirles no me ocurrió a mí directamente, sino a un tío mío, hermano de mi mamá, llamado Jorge. Esto sucedió durante la década de los 80, cuando él trabajaba como taxista en la ciudad de Aguascalientes. Mi tío todavía vive y puede contar lo que pasó, pero puedo decirles que aquella experiencia lo marcó para siempre. De hecho, él siempre ha asegurado que el susto fue tan fuerte que después de aquello su salud comenzó a deteriorarse, hasta el grado de desarrollar diabetes. Yo crecí escuchando esta historia y siempre me produjo escalofríos. Con permiso de ustedes y para que vaya más acorde al formato de la desolada carretera, voy a contarla, tal como él la narraba. Aquí el relato de mi tío Jorge. En aquellos años yo trabajaba como taxista. Eran otros tiempos. Las calles eran más tranquilas, y muchas veces yo trabajaba hasta altas horas de la noche para completar el gasto de la semana. La noche en que ocurrió todo eso, eran aproximadamente las 12. Recuerdo que circulaba por la calle Pedro de Alba, buscando algún servicio antes de terminar el turno. Las calles estaban prácticamente vacías. De pronto, vi a una niña parada junto a la banqueta. Tendría unos 8 años de edad. Lo primero que llamó mi atención fue que estaba completamente sola. Lo segundo fue que llevaba una muñeca abrazada contra el pecho. Reduje la velocidad y me acerqué. La niña se veía normal. No parecía asustada ni desorientada. Simplemente me hizo la parada, como cualquier pasajero. Bajé un poco la ventanilla y le pregunté qué necesitaba. «Señor, ¿me puede llevar al templo del Señor de los Rayos?» Su voz era tranquila. Entonces agregó algo más. «No traigo dinero, pero espero pueda ayudarme, por favor». Por un momento dudé. No era común encontrar a una niña sola a esas horas. Sin embargo, me dio lástima. Pensé que quizá se había separado de sus familiares o que tenía algún problema o emergencia. Así que pensé, un viaje más o un viaje menos no iba a ser una gran diferencia en mis ganancias. Así que le dije que subiera. Durante el trayecto casi no hablamos. Ella iba observando la ventana mientras sostenía aquella muñeca. Al llegar al templo del Señor de los Rayos me pidió un favor. «¿Me puede esperar un momento?» Acepté. La niña bajó del taxi y caminó hacia la entrada. Recuerdo perfectamente que me pareció extraño, porque el templo parecía estar cerrado a esas horas. Pero aún así ella entró, o al menos eso fue lo que pensé. Yo permanecí esperando dentro del vehículo. Pasaron varios minutos. Finalmente la vi salir nuevamente. Regresó al taxi y se sentó en el asiento trasero. Entonces me pidió que la llevara a una casa ubicada en la calle Nicolás Bravo. No estaba para nada lejos de ahí.
Arranqué y continuamos el recorrido. Cuando llegamos, la niña me indicó cuál era la vivienda. Era una casa común. Se bajó del taxi y me dio las gracias, y caminó hacia la puerta. Yo la vi entrar. Después simplemente seguí con mi trabajo, y así terminó aquella noche, o al menos eso pensé, porque vendría lo peor de esta experiencia. A la mañana siguiente, cuando inicié nuevamente mi turno, me di cuenta de algo. Sobre el asiento trasero estaba la muñeca. La niña la había olvidado. Al verla recordé inmediatamente lo mucho que la había abrazado durante todo el trayecto. Pensé que seguramente estaría triste al darse cuenta de que la había perdido, así que decidí llevársela. Conduje hasta la casa donde la había dejado la noche anterior. Llegué a la calle Nicolás Bravo y toqué la puerta. Después de unos segundos salió un hombre. «Buenos días. Vengo a entregarle algo a la niña que traje anoche». El hombre me observó confundido. «¿Cuál niña?». Entonces comencé a describirla. Le hablé de su edad, de su ropa, de su cabello. Conforme yo hablaba, la expresión de aquel hombre comenzó a cambiar. Primero se mostró sorprendido, luego incómodo y finalmente molesto. «No juegue con eso, amigo». Su voz sonó quebrada. «¿Cómo se atreve?». Yo no entendía qué estaba pasando. Le aseguré que no estaba jugando. Le dije que había llevado a la niña la noche anterior y para demostrarlo, levanté la muñeca. «Esto es lo que vengo a entregarle», le dije. «Lo dejó olvidado en mi taxi la noche anterior». Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. El hombre se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas y de pronto comenzó a llorar. «Espéreme tantito». Entró a la casa y regresó unos momentos después con una fotografía en la mano. Me la mostró. Sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Era ella, la misma niña. No había duda alguna. El mismo rostro, la misma mirada. La misma pequeña que había subido a mi taxi apenas unas horas antes. «¿Es ella?», me preguntó. Yo asentí. «Sí, es la niña que llevé anoche». El hombre bajó la mirada y entonces dijo unas palabras que hicieron que se me doblaran las piernas. «Es imposible». «¿Por qué?», pregunté. El hombre respiró profundamente y respondió: «Porque ella era mi hija. Murió hace varios meses». Sentí que toda la sangre abandonaba mi cuerpo. No podía hablar ni pensar. Simplemente me quedé mirando aquella fotografía, esperando que alguien apareciera y me explicara que todo era una broma. Pero no ocurrió. El hombre continuó llorando, y entonces me reveló algo todavía peor. Señaló la muñeca que yo sostenía. Esa era su favorita. No la soltaba para nada. Dormía con ella, comía con ella. Iba a todos lados con ella. Yo bajé la mirada hacia el juguete. Sentía las manos heladas. Entonces escuché la frase que terminó de destruir cualquier explicación lógica. Cuando enterramos a mi hija en el Panteón de la Cruz, la sepultamos junto con esa muñeca. No recuerdo cuánto tiempo permanecí ahí. Solo recuerdo que sentí un mareo terrible, que el corazón me golpeaba con fuerza el pecho, y que por primera vez en toda mi vida tuve verdadero miedo. Porque la niña que había visto subir a mi taxi no podía haber estado viva, y aún así la había visto. Había hablado con ella. La había llevado por las calles de Aguascalientes, y aquella muñeca que sostenía entre mis manos jamás debió de haber salido de una tumba.
Desde aquel día no volví a ser el mismo. Todavía hoy, después de tantos años, sigo recordando el rostro de aquella niña, y cada vez que paso cerca del Panteón de la Cruz o del Templo del Señor de los Rayos, no puedo evitar preguntarme lo mismo. ¿A dónde fue realmente aquella noche? ¿Y por qué de entre todos los taxis de la ciudad me eligió precisamente a mí? Aquí termina el relato de mi tío Jorge, conductor y pasajeros. Como les comenté al principio, esta historia ha pasado de generación en generación dentro de mi familia, y él sigue sosteniendo hasta hoy que todo ocurrió exactamente de la manera en que lo contó. Mi tío es una persona seria, adusta, y jamás ha sido alguien que invente historias para llamar la atención. Yo crecí escuchando este relato, y siempre me puso la piel de gallina. Hoy espero que a ustedes también. Les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Aguascalientes, conductor y pasajeros, y espero que sigan teniendo un buen viaje a través de la desolada carretera, pero sobre todo recordando que, a veces, no todos los pasajeros pertenecen a este mundo, y esta noche, a un costado de ustedes, puede ir uno de ellos. Vámonos, maestra, que aquí espantan. Hola, ¿qué tal, conductor? ¿Y qué tal, compañeros pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Andrea, y les escribo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Llevo muchos años como maestra, y quiero compartirles una experiencia que me ocurrió hace aproximadamente 10 años. Algo que hasta la fecha sigo recordando con muchísimo miedo. Antes de contarles lo sucedido, quisiera compartir una breve reflexión. Siempre me ha parecido curioso cómo una frase tan simple, tan cotidiana y aparentemente inocente, pudo llegar a desencadenar cosas que jamás pude explicar. Durante muchos años, escuché historias de fantasmas y sucesos extraños ocurridos dentro de escuelas. Como seguramente muchos sabrán, en todas las escuelas de México existen leyendas, que si se aparece una niña en los baños, que si se escuchan pasos por las noches, que si en ciertos salones espantan, que dicha escuela fue construida sobre un cementerio. Yo siempre fui muy escéptica. Pensaba que esas historias eran inventadas por los alumnos o producto de su imaginación. Sin embargo, después de lo que me ocurrió, ya no estoy tan segura. En aquel entonces trabajaba dando clases en la Escuela Secundaria General 105 de Puerto Vallarta. Era verano y hacía un calor insoportable. Los que han vivido en la costa saben perfectamente de lo que hablo. El aire parecía detenido, y dentro de los salones era todavía peor. No había aire acondicionado, y apenas contábamos con algunos ventiladores, que poco podían hacer contra aquel calor sofocante. Recuerdo que eran aproximadamente las 7:30 de la noche. Todavía no oscurecía, aunque el sol ya comenzaba a bajar. Los alumnos estaban desesperados. Me decían una y otra vez que los dejara salir antes. Maestra, ya vámonos. Maestra, hace mucho calor. Ya queremos irnos a nuestras casas. Queremos ir a tomarnos algo refrescante. Yo les respondía que no podíamos retirarnos todavía, porque debíamos terminar la clase. Fue entonces cuando uno de los muchachos dijo algo que en ese momento nos pareció una simple broma. Vámonos, maestra, que aquí espantan. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, cuando ocurrió algo imposible. El borrador que estaba sobre el pizarrón salió disparado. Y cuando digo disparado, no quiero decir que se cayó. No resbaló. No se movió por el viento. No se cayó porque estaba mal acomodado. Salió lanzado con fuerza hacia el frente del salón, como si alguien lo hubiera aventado. Todos lo vimos, absolutamente todos.
Por unos segundos nadie dijo absolutamente nada. El silencio fue total. Yo sentí como se me helaba el cuerpo. Los alumnos comenzaron a gritar y a ponerse nerviosos. Algunos incluso se levantaron de sus lugares. Intenté mantener la calma porque era la adulta responsable del grupo, pero por dentro estaba igual de asustada que ellos, o más. Les dije que seguramente había una explicación lógica, que se tranquilizaran, que termináramos la clase. Pero la verdad es que ni yo misma creía lo que estaban diciendo. Finalmente, debido a lo nerviosos que estaban todos, decidí dejarlos salir unos 15 minutos antes de la hora habitual. En cuestión de segundos salieron corriendo del salón. Todos, menos una alumna. Ella se acercó y me dijo: «Maestra, después de lo que pasó, ¿de verdad se va a quedar aquí sola?». Le agradecí la preocupación y le dije que solo me faltaban guardar algunas de mis pertenencias. La muchacha decidió quedarse conmigo. Entre las dos recogimos material. Acomodamos algunas sillas y nos preparamos para salir. Cuando por fin terminamos, abandonamos el salón. Para ese momento, la secundaria estaba completamente vacía. No había alumnos, no había maestros ni personal, al menos no a la vista. Solo estábamos ella y yo. Cuando caminábamos por los pasillos rumbo a la salida, noté que la joven estaba muy inquieta, y de pronto me dijo: «Ay, maestra, tengo mucho miedo». Y fue justo en ese instante cuando escuchamos aquella voz. La escuchamos las dos. Venía desde el interior del salón donde estábamos. Era una voz masculina, gruesa, profunda y cavernosa. Una voz que jamás he vuelto a escuchar en mi vida. Aquella voz dijo claramente: «Ya se va, maestra». Sentí que la sangre se me fue de golpe a los pies. La alumna comenzó a llorar. Yo volteé inmediatamente hacia el salón. No había nadie, absolutamente nadie. Pero lo peor fue que apenas aquella voz terminó de hablar, las luces de un automóvil estacionado afuera comenzaron a encenderse y apagarse por sí solas. Al mismo tiempo que empezó a sonar la bocina, una y otra vez, como si alguien estuviera presionándola. Pero el vehículo estaba completamente vacío. No había nadie dentro, nadie cerca. Incluso pensé que alguien había tratado de abrirlo y la alarma se había activado. Pero estábamos completamente solas. No había nada que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. La muchacha me tomó del brazo con fuerza. Yo estaba paralizada. Lo único que se me ocurrió hacer fue comenzar a rezar un Padre Nuestro. Lo recité completo mientras seguíamos caminando apresuradamente hacia la salida. La alumna rezaba conmigo. Cuando terminamos, prácticamente corrimos fuera de la escuela. No nos detuvimos hasta sentirnos lejos de aquel lugar. Esa noche casi no pude dormir. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Intenté encontrar una explicación racional, pero jamás pude. Porque algo es que ocurra un fenómeno extraño, y algo muy distinto es que ocurran varios seguidos, justo después de que alguien pronuncia una frase tan específica. Hasta hoy, conductor y pasajero, sigo recordando con escalofríos aquel momento. Aquel borrador que salió disparado. Aquella voz imposible que nos habló desde un salón vacío. Y el automóvil que parecía responder a una presencia que nosotros no podíamos ver. Por eso, cuando escucho decir a alguien en tono de broma que en cierto lugar espantan, yo no me río. Porque después de lo que viví aquella tarde en Puerto Vallarta, aprendí que hay frases que, quizás,
sea mejor no pronunciar. Espero que mi experiencia les haya resultado interesante. Les mando un saludo a todos los pasajeros de la desolada carretera, desde Puerto Vallarta, Jalisco. La cosa mala. Amigo conductor y pasajeros de la desolada carretera, les mando un saludo desde Oaxaca. Mi nombre es Julián y quiero compartirles una historia que escuché muchas veces de boca de mi abuelo Gonzalo. Desde que era niño me la contaba durante las noches, y aunque han pasado muchos años, todavía me provoca escalofríos recordarla. No es una historia para personas sensibles, porque habla de uno de esos temas que en los pueblos se comentan en voz baja y que muchos prefieren no mencionar. Para que el relato tenga más sentido y vaya más acorde a la desolada carretera, voy a relatarlo tal como él me lo contaba, desde su propia perspectiva. Aquí, la historia de mi abuelo. Mi nombre es Gonzalo, y durante gran parte de mi vida me dediqué a la crianza de reses y a la producción de carne, en una ranchería cercana a San Ildefonso, Villa Alta, Oaxaca. Quienes conocen esa región saben que existen muchas historias relacionadas con brujas, nahuales, duendes y toda clase de temas extraños. Desde niño escuché aquellos relatos, pero siempre procuré mantener los pies en la tierra, hasta que algo ocurrió. Todo comenzó cuando empecé a notar que la carne de algunos toros que dejaba en canal desaparecía durante la noche. Estas eran las carnes de las mejores reses. Al principio pensé que se trataba de perros callejeros. Era la explicación más lógica. Sin embargo, había algo que no encajaba. Cuando un perro o cualquier animal se mete a comer carne, deja rastros por todas partes. Hay huesos regados, pedazos arrancados, tierra removida y un desastre completo. Pero aquí no. Yo llegaba por la mañana y simplemente faltaban grandes porciones de carne, pero todo permanecía ordenado. Demasiado ordenado. Como si alguien hubiera llegado, tomado exactamente lo que necesitaba y después se hubiera marchado. Alguien que gozaba de plena inteligencia. Aquello comenzó a inquietarme. Una tarde le comenté el asunto a un amigo del pueblo. Cuando terminó de escucharme, guardó silencio unos segundos. Luego me dijo: Gonzalo, ¿y si no son perros? ¿Entonces qué?, pregunté. A lo que él me respondió: la cosa mala. Sentí un escalofrío. Así llamaban por aquellos rumbos a ciertos fenómenos que nadie quería explicar. Mi amigo me recomendó vigilar durante la madrugada, pero antes me dio un consejo muy extraño. Algo que se acostumbraba en aquellas regiones. Y es que me dijo que si quería ver aquello que normalmente permanecía oculto, debía ponerme la ropa interior al revés. Una creencia muy antigua de la región. Aunque me parecía ridícula, decidí hacerlo. Total, no perdía nada. Aquella noche me escondí cerca del establo. Llevaba horas esperando. El frío comenzaba a calarme los huesos y el sueño amenazaba con vencerme. Entonces escuché algo. Un ruido. Luego otro. Y después unos golpes provenientes de la barda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Vi una sombra grande elevarse por encima del muro. Lo siguiente que apareció es algo que jamás olvidaré. Hasta el día de hoy no encuentro palabras suficientes para describirlo. Era una criatura del tamaño de un hombre adulto. Pero no era un hombre. Tampoco era un animal. Parecía una mezcla imposible entre un lobo y un gran felino.
Tenía extremidades largas y musculosas. El cuerpo estaba cubierto por mechones oscuros de pelo. Su cabeza era alargada y monstruosa, y sus ojos brillaban de un rojo intenso en medio de la oscuridad. Sentí un terror tan profundo que fui incapaz de moverme. La criatura caminó directamente hacia el toro en canal, como si conociera perfectamente el lugar. Tomó un enorme trozo de carne, se lo echó al hombro con una facilidad imposible, y después volvió a brincar la barda. Desapareció entre las sombras. Yo permanecí inmóvil durante varios minutos. Ni siquiera fui capaz de gritar. Al día siguiente busqué a mi amigo. Cuando le conté lo ocurrido, no pareció sorprendido. Al contrario, me dijo exactamente de qué se trataba. Un nahual. Después me habló de una vieja tradición. Según él, el carrizo verde podía lastimar a esas entidades, incluso atraparlas. Pero también me hizo una advertencia, una que jamás olvidaría. Si logras atraparlo, tienes que terminar el trabajo. ¿Qué quieres decir? Gonzalo, debes de terminar de fregarlo, porque si solamente lo hieres, regresará, y cuando regrese será peor. Vendrá por ti. Aquellas palabras me dejaron intranquilo, pero el enojo por las pérdidas que estaba sufriendo pudo más. Durante varios días, preparé una trampa utilizando carrizo verde. La escondí cuidadosamente dentro del establo. Esperé hasta que llegara el siguiente día de sacrificio, y esa noche volvió. Escuché exactamente los mismos ruidos, los mismos pasos, la misma presencia. La criatura saltó la barda, avanzó hacia la carne, y en ese momento accioné la trampa. El mecanismo funcionó. El ser quedó atrapado. Lo que ocurrió después me perseguirá durante el resto de mi vida. La criatura comenzó a revolverse violentamente. Yo tomé varios palos de carrizo verde y me acerqué. Entonces, empecé a golpearla, una y otra vez. Y fue ahí cuando el horror se volvió mucho peor. Porque aquel ser no gritaba como un animal. Gritaba como una persona. Los alaridos eran humanos. Completamente humanos. Cada golpe arrancaba un grito desgarrador que todavía puedo escuchar en mis pesadillas. Pero recordé la advertencia y continué, hasta que finalmente dejó de moverse. Cuando todo terminó, hice lo que me habían enseñado los viejos del pueblo. Abrí el cuerpo, tal como hacía con las reses. Lo dejé en canal. Después cubrí los restos con abundante sal. Decían que si no se hacía así, los nahuales podrían volver. Podían levantarse otra vez. Antes del amanecer cargué al cuerpo y lo llevé hasta una zona apartada y despoblada. Ahí lo abandoné. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba alborotado. La gente corría de un lado a otro. Se escuchaban rumores por todas partes. Cuando pregunté qué ocurría, alguien me respondió. Encontraron muerto a fulano. Era un hombre conocido en la región. Muchos aseguraban que practicaba la brujería. Muchos decían que era nahual. Y lo más aterrador de todo fue en la forma en que encontraron su cuerpo. Golpeado, abierto en canal y cubierto de sal. Hasta aquí llega el relato de mi abuelo, conductor y pasajeros. Espero que lo hayan encontrado interesante, aunque es fuerte. Él siempre me aseguró que fue verdad. Y mi abuelo era un hombre serio, trabajador, que nunca se hubiera atrevido a bromear con estos temas.
Les dejo un saludo desde Oaxaca y espero que sigan teniendo un excelente viaje. El tercer huésped. Mi nombre es Rodrigo y lo que voy a contarles ocurrió hace aproximadamente 3 meses, con relación a la publicación de este viaje. La verdad es que mi esposa no estaba pasando por un buen momento. Llevaba semanas muy apagada, distante. Algo le había arrebatado la alegría. Yo intentaba apoyarla de todas las formas posibles, pero sentía que poco a poco se iba cerrando más en sí misma. Pensando que un cambio de ambiente podría ayudarle, le propuse salir un fin de semana. Nada extravagante, simplemente alejarnos de la rutina, respirar aire fresco y pasar unos días juntos. Después de revisar varias opciones, nos decidimos por Valle de Bravo. Para quienes no lo conozcan, es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Calles empedradas, casas con techos de teja roja, montañas cubiertas de pinos y una enorme presa que refleja el cielo como un espejo. Es un sitio muy tranquilo, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad. Reservamos una habitación en un pequeño hotel boutique y el viernes por la tarde emprendimos el viaje desde la Ciudad de México. Todo transcurrió con normalidad. Llegamos ya entrada la noche. La recepcionista nos dio la bienvenida. Realizó el check-in y nos entregó la llave de la habitación. Mi esposa parecía un poco más relajada. Incluso recuerdo haber pensado que el viaje había sido una buena idea. Subimos las escaleras hasta el segundo piso y entramos a nuestra habitación. Apenas habíamos dejado las maletas junto a la cama, cuando sonó el teléfono. Pensé que quizá llamaban para preguntarnos si todo estaba en orden. Contesté. Del otro lado escuché la voz de la recepcionista. Se oía nerviosa. «Disculpe la molestia, señor», me dijo. «Pero hay un problema con la reservación». «¿Qué ocurre?», pregunté. «La habitación que contrataron es únicamente para 2 personas». Confundido le respondí que sí, que precisamente éramos 2. Hubo un breve silencio. «Es que vi una tercera persona subiendo con ustedes». Sentí que algo no encajaba. «No, señorita. Venimos mi esposa y yo solos. Estoy segura de que lo vi». Mi esposa, que estaba sentada en la orilla de la cama, comenzó a prestarle atención a la conversación, porque ésta estaba en el altavoz. «¿Cómo que está segura?», pregunté. «Sí, señor. Los observé cuando entraron al hotel. Usted y su esposa iban caminando, pero detrás de ustedes venía un hombre». Recuerdo que intercambié una mirada con mi esposa. Los dos comenzamos a sentir una incomodidad, difícil de explicar. «¿Está completamente segura?», le pregunté. «Sí», respondió. «¿Podría describirlo?». La recepcionista guardó silencio unos segundos, como si intentara recordar cada detalle. Entonces comenzó a describirlo. Habló de un hombre de edad avanzada, de estatura mediana, cabello completamente canoso, bigote perfectamente recortado, una chamarra de color café. Incluso dijo que parecía que le costó trabajo subir las escaleras. Mientras la escuchaba, sentí que la sangre se me iba del rostro. Mi esposa se había puesto pálida, porque la descripción coincidía exactamente con una sola persona, con su padre, mi suegro. La recepcionista siguió hablando. Incluso recuerdo que parecía muy serio. Caminaba despacio detrás de ustedes. Ya casi no podía escucharla. Mi esposa tenía los ojos llenos de lágrimas y luchaba por mantener la compostura, conductor y pasajeros, porque aquello no había manera de que fuera posible. Meses antes, mi suegro
había fallecido inesperadamente. Su muerte había golpeado muy duro a toda la familia, pero especialmente a mi esposa. Esa era la verdadera razón por la que ella se encontraba sumida en una profunda depresión. Había perdido a la persona más importante de su vida. Le agradecí a la recepcionista. Le dije que podía subir a revisar, que no había nadie con nosotros, que ella acababa de ser testigo de un fenómeno paranormal. Después colgué. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Simplemente permanecimos sentados en aquella habitación, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. Finalmente mi esposa rompió el silencio. Con la voz entrecortada me dijo: «Era él». No supe qué responder. Aquella noche no vimos nada extraño. No escuchamos ruidos, ni hubo apariciones. Nada. Pero la certeza de que alguien había acompañado nuestro recorrido desde la recepción hasta la habitación permaneció con nosotros durante todo el fin de semana. Y si la recepcionista dijo la verdad, entonces la única explicación que encuentro es que, de alguna manera, el padre de mi esposa decidió acompañarnos en aquel viaje. Como si quisiera que ella supiera que, aunque ya no estaba físicamente con nosotros, seguía caminando a su lado. Hasta hoy, cada vez que recuerdo aquella llamada telefónica, vuelvo a sentir exactamente el mismo escalofrío, porque la descripción que dio aquella mujer era imposible de confundir. Era mi suegro, quien aparentemente regresó del más allá para aquel fin de semana a acompañarnos en Valle de Bravo. El Oxxo de Cosmópolis. Mi nombre es Temo, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba en un Oxxo ubicado en Cosmópolis, un fraccionamiento del municipio de Apodaca. Era empleado como cualquier otro. Atendía clientes, acomodaba mercancía, realizaba inventarios y cubría los distintos horarios que me asignaban. Durante mis primeros días todo ocurrió con normalidad. Sin embargo, recuerdo que varios compañeros me hacían el mismo comentario: «Ten cuidado cuando te toque el turno nocturno». Lo decían en tono serio. Yo pensaba que hablaban de la inseguridad, de los clientes problemáticos o simplemente del cansancio que provoca trabajar de madrugada. Así que no le di demasiada importancia. Pasaron algunas semanas y finalmente me asignaron al famoso turno de la noche. La primera fue tranquila, la segunda también. Y poco a poco me acostumbré a permanecer despierto mientras el resto de la ciudad dormía. Por cuestiones de seguridad, durante la madrugada todavía se atendía a algunos clientes, pero llegada cierta hora, las puertas permanecían cerradas y las ventas se realizaban únicamente a través de una ventanilla. Aquella noche era fin de semana. Recuerdo que el ambiente estaba particularmente silencioso. Las cajas lucían vacías, y dentro de la tienda solamente se escuchaba el zumbido de los refrigeradores y el aire acondicionado. Yo estaba acomodando alguna mercancía cerca de las cajas cuando escuché que alguien golpeó la ventanilla. Miré hacia afuera y vi una camioneta estacionada. Un hombre esperaba ser atendido. Me acerqué y le pregunté qué necesitaba. Pidió algunos sueros rehidratantes y varios refrescos. Mientras reunía los productos noté algo extraño. El cliente parecía distraído. Cada pocos segundos volteaba hacia uno de los costados del cristal principal de la tienda. Luego regresaba la mirada hacia mí, y después volvía a mirar hacia el mismo lugar. Al principio, pensé que estaba observando algún anuncio, o quizás revisando si venía alguien más. Pero conforme avanzaba la compra, comenzó a parecerme raro. Incluso un par de ocasiones se quedó mirando fijamente hacia el interior del establecimiento. Terminó de pagar con tarjeta
Le entregué sus productos y todo parecía completamente normal. Entonces, justo cuando estaba por retirarse, me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Oye, qué bueno que te dejan tener a tu hija aquí contigo durante la noche. Recuerdo haberme quedado quieto, inmóvil. ¿Mi hija?, pregunté. Sí, respondió con naturalidad. La niña que está contigo aquí adentro. Sentí una sensación extraña en el estómago. Creo que te estás confundiendo. Estoy solo, completamente solo. El hombre frunció el ceño. No, hace unos segundos estaba ahí, y señaló hacia el interior del Oxxo. Mientras me atendías, estaba una niña parada detrás del cristal. Tenía las manos recargadas en la ventana y la cara pegada al vidrio. Estaba viendo hacia afuera. Yo sentí como un frío me recorría la espalda. El cliente continuó hablando. De hecho, me vio. Me observó durante varios segundos y hasta me sonrió. Yo tragué saliva. ¿Estás seguro?, le pregunté. Claro que sí. Luego miró nuevamente hacia el interior de la tienda. Lo raro es que volteé apenas un instante y cuando la busqué otra vez ya no estaba. Por un momento no supe qué responder. Yo sabía que era la única persona dentro del establecimiento. No había empleados en la bodega. No había clientes. Mucho menos había alguna niña. El hombre pareció notar mi nerviosismo y terminó por decir: «Híjole, creo que ya la regué. Bueno, mejor me voy. Buenas noches». Tomó sus productos, subió a su vehículo y se marchó. Yo permanecí varios segundos mirando la soledad del establecimiento. Después, solo por no dejar, recorrí toda la tienda. Revisé cada pasillo. Entré a la bodega. Fui hasta los baños. Como lo pensaba, no encontré absolutamente a nadie. Y fue entonces cuando no pude evitar recordar algo. Aquellas palabras que me compartieron cuando entré a trabajar ahí. Y es que se sabía que, desde hacía años, muchos empleados aseguraban que en ese Oxxo se aparecía una niña. Algunos afirmaban verla caminando entre los pasillos. Otros decían haber observado su reflejo en los cristales durante la madrugada. Y más de uno aseguraba haber escuchado risas infantiles cuando la tienda estaba completamente vacía. Hasta ese momento, yo jamás había creído en aquellas historias. Pero después de escuchar la descripción de aquel cliente, después de saber que había visto a una niña observándolo desde el interior del establecimiento, cuando yo estaba completamente solo, comprendí que mis compañeros no intentaban asustarme. Me estaban advirtiendo. Y aquella madrugada, sin verla directamente, comprobé de la manera más escalofriante que algo extraño habitaba en aquella tienda. Porque si el cliente dijo la verdad, entonces, aquella sonrisa detrás del cristal nunca perteneció a una niña de carne y hueso. Estimados pasajeros, me da mucho gusto que sigan aquí. Si has llegado hasta este punto del viaje, te invito a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, solo así, estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero. Por favor, envía tu relato. Lo estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Recuerda que este es el combustible que nos permite seguir viajando a través de la desolada carretera. Muchas gracias por darme la oportunidad de narrar tu experiencia y compartirla con los pasajeros. Si este contenido es de tu agrado, agradecería tu apoyo. No olvides saludarme en la caja de comentarios. Cuéntame, ¿cuál relato te pareció más interesante o escalofriante? Me encanta leerlos y contestarles, pasajeros. Apreciaría mucho tu pulgar arriba, que hypearas este video y que, por supuesto, lo compartieras.
con alguien que ama el tema paranormal para que se una a esta gran familia. De antemano, muchísimas gracias en verdad por todo tu apoyo. Queridos pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, que es momento de concluir este viaje y conocer nuestra última escala de hoy. ¿Me acompañan? El radio de Rolando. Hola, muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les comparto que hace tiempo hice un viaje aquí en la desolada carretera. Y en una escala llamada interferencias, recordé inmediatamente una experiencia que yo había vivido. Aquí se las comparto. Soy de Argentina, y en aquel entonces era seminarista en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Éramos 3 los que nos juntábamos. Uno de ellos era un tanto sombrío, y no se apartaba de su equipo de audio. Llamémoslo Rolando. Yo discutía seguido con él. Mi otro compañero se llamaba José y nos entendíamos mejor. En general debo decir que Rolando era muy extraño, cerrado, errático, y convivir con él no era lo más sencillo del mundo. Lo mismo manifestaron muchas personas que lo conocieron, no nada más yo. Había algo raro en su persona. El tema es que dormíamos en cuchetas. Rolando dormía un poco más aparte, y siempre con su radio encendida. Nosotros estudiábamos filosofía, y necesitábamos descanso, así que esto nos resultaba un tanto molesto. Una noche, me desperté cerca de las 3 de la mañana. Y entonces, me di cuenta que del aparato de radio no salía música, tampoco un programa de radio, ni interferencia normal. Había algo más, algo extraño. Y es que a través de los parlantes, una voz se estaba manifestando. Era bastante alta de volumen, pero era como cibernética, como salida de una película. Para que se den una idea, era como si un alienígena nos estuviera hablando. Puse atención, y la verdad es que no distinguí palabras en castellano. Comencé a alterarme y entonces desperté a mis compañeros. Le dije de todo a Rolando, que eso era horrible, y que él era el responsable de que esa voz nos estuviera lavando el cerebro mientras dormíamos. Porque yo sabía, aquello que se estaba manifestando no tenía ninguna intención buena. Aquí, conductor y pasajeros, me sorprendió muchísimo la actitud de mi compañero. Él me miró como si todo fuera una casualidad, como si él ya supiera lo que pasaba, como si realmente tuviera una intención en ello, y ahora se hubiese visto descubierto. Simplemente se levantó y apagó la radio. Realmente nunca sabré, 1, si lo hizo a propósito, y 2, ¿qué era esa voz? Cabe señalar que los 3 rezábamos antes de ir a dormir. A veces pienso que esto también pudo haber molestado a aquello que se manifestó aquella madrugada a través del radio. Esto me sucedió en 1998. Soy Ricardo Luciani de Santa Fe, Argentina. Actualmente tengo 61 años, y antes de despedirme, quisiera dejarles una recomendación, conductor y pasajeros. Y es que quisiera decirles que, si alguno de ustedes que me escucha acostumbra a dormir con la radio encendida o con algún otro dispositivo, pongan mucha atención, ya que esta madrugada, cualquiera de ustedes podría ser el siguiente en ser testigo de la manifestación de una voz misteriosa a través de dicho aparato. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Es momento de descansar. Si creen poder,